En los primeros años de Lima no había esta pileta, ¿no? No había una picota, que era un espacio de castigo. Quienes agredían la ley, el orden, terminaban ahí colgados, ajusticiados. Es una zona terrible, ¿no? De mucha muerte, mucha revuelta, incluso hasta el siglo XIX. A lo largo del tiempo, en el Perú se han contado miles de historias fantásticas, muchas de ellas protagonizadas por criaturas mágicas. ¿Qué te parece si ahora nos embarcamos en una aventura por nuestro país para descubrir a los protagonistas de estas historias y escuchar más relatos fantásticos? Hay quienes creen que si guardas el suficiente silencio en los lugares indicados del centro histórico de Lima, aún es posible escuchar los lamentos y susurros que durante siglos espantaron a los habitantes de la capital. Hoy vengo en busca de aquellas leyendas que durante generaciones se transmitieron en los hogares criollos, relatos que Ricardo Palma registró en sus históricas tradiciones peruanas, y razón por la que tendremos como guía durante esta aventura a José Donaire, literato, promotor cultural y probablemente la persona que mejor conoce el rostro más oscuro del bibliotecario mendigo. Palma nos va introduciendo en esa oscuridad, ¿no? En esta Lima que a partir de que el sol se ponía ya era un lugar de espanto, ¿no? Entonces la gente no salía, se hablaba del encapuchado, que era un fantasma. La verdad es que el encapuchado hacia 1650 pues era un ser terrible, ¿no? Que generaba mucho temor a los limeños, a las limeñas sobre todo. Como vestido una capucha de clérigo, que y hay versiones, ¿no? Como que su cabeza a veces crecía y él también crecía y su cabeza se perdía entre las nubes, ¿no? O transformaciones que tenían que ver pues, con el mal, con el maligno, ¿no? También se decía que no tenía sombra, lo cual pues le remarca su malignidad, el ir en contra de la naturaleza, ¿no? Según la tradición, cuando la noche caía sobre la entonces ciudad amurallada, nadie se atrevía a pasar por el callejón de San Francisco, por temor a encontrarse con este espectro. Los escasos testimonios que se tienen sobre él, se los debemos a las comadres del barrio, y a su curiosidad, que resultó ser más fuerte que el terror que les producía, y asomarse por las rendijas de sus puertas para verlo pasar. Los encapuchados eran los curas de entonces, eran los clérigos, ¿no? Entonces hay como un doble rasero, una doble mirada ahí. Con el paso del tiempo, las farolas de aceite se encargarían de iluminar tenuemente las noches limeñas. Sin embargo, aún en el siglo XIX, esto no era suficiente para dejar atrás algunos temores criollos. Hay otra tradición que es la misa negra, donde la protagonista de esa historia fingía ser una mujer santa que curaba, ¿no? Doña San Diego era una habilidosa curandera que no usaba remedios, sino reliquias y oraciones para curar cualquier enfermedad. Su efectividad, sin embargo, terminó despertando serias dudas entre los vecinos, y sobre todo, en la entonces todopoderosa Inquisición. Es una mujer que finge ser muy buena porque cura enfermedades, sana, cura, pero en el fondo pues lo que hace es tener un contubernio, pues un concubinato con el maligno, ¿no? Con el demonio, con Satán. Esta alianza maligna se había sellado precisamente en la denominada Misa Negra, oficiada, según el relato de Palma, por el diablo en forma de macho cabrío, con unos afilados cuernos, y donde la hostia era reemplazada por un pedazo de carroña de cristiano. Esta infame ceremonia, como no podía ser de otra manera, se celebraba en el Cerrito de las Ramas, una loma ubicada en el actual distrito del Rímac, y escenario de diferentes historias de terror. ¿Y cómo se le descubre a la San Diego, a doña San Diego? El trabajo pues, de un funcionario de la Inquisición que la sigue, y una noche observa observa su ventana y por la ventana pues la San Diego se había convertido en lechuza y había salido volando, ¿no? Fue apresada, confesó ser bruja porque caramba, todos confesaban ser del otro lado porque las torturas de la Inquisición eran terribles, ¿no? Y
Y finalmente termina, bueno, la pasean con el San Benito, junto con otra bruja, o supuesta bruja, y terminó sus días en un beaterio enclaustrada. ¿Y qué tal? ¿Te están gustando nuestras historias de hoy? Espero que así sea. Y también que nos dejes tu comentario, compartas este video y des un me gusta, porque así nos ayudas a conocer muchas más historias fantásticas y descubrir cada rincón de nuestro hermoso país. En los primeros años de Lima no había esta pileta, ¿no?, que podemos admirar ahora, sino había una picota, que era pues un espacio de castigo. Quienes agredían la ley, el orden, terminaban ahí colgados, ¿no?, ajusticiados. Esta es una zona terrible, de muchas muertes, muchas revueltas. La tradición sobre las ánimas de San Agustín trata un caso de tremenda injusticia, ¿no? Cuando un alcalde del crimen que vivía muy cerca de San Agustín, en la noche escucha unos alaridos y al salir encuentra a un tipo muerto, a un sujeto muerto, y al lado a alguien esmirreado, pequeño, ¿no?, que tenía un puñal en la mano, ¿no? Y este sujeto era un lego, ¿no?, de San Agustín, llamado Cominito, que era muy querido, ¿no? Y para el alcalde del crimen era claro que él había asesinado. Y bueno, y los agustinos y el pueblo de Lima, pues, trató de defenderlo, porque lo tenían en alta estima, ¿no? Trató un lobby, digamos, para salvarlo, no. El alcalde del crimen lo condenó e incluso ya tenía esta fecha, pero los agustinos hicieron todo lo posible por salvarlo, ¿no? Usaron todas las instancias e incluso llegaron a sobornar al verdugo, ¿no? Y en el momento en que el verdugo le da la oportunidad para que corriera con Minito y se salvara al llegar a la iglesia, el alcalde del crimen le cierra el paso y captura, bueno, finalmente lo mata. Lo que no se sabía hasta entonces, sin embargo, era que un día antes el alcalde Alfonso Arias de Segura había recibido una carta sellada. Creyendo que se trataba de un intento más de los religiosos por liberar al monaguillo, la guardó sin leerla, y no fue hasta después de la ejecución que don Alfonso se sentó a leerla. Grande fue su sorpresa al descubrir que se trataba de la confesión de un conde, quien, preso de su conciencia, pedía que el alcalde evite la ejecución de un inocente. Don Alfonso salió a su balcón en busca de aire que lo alivie del sofoco en el que había caído tras recibir aquella noticia. Entretanto, mientras las campanas anunciaban la medianoche, la sangre del alcalde se comenzó a helar, pues las enormes puertas del templo se habían abierto para dar paso a una inédita procesión de clérigos que portaban largos cirios. Los encapuchados cruzaron la plazuela que los separaba del alcalde, quien pasmado miraba desde el balcón la terrorífica escena. La procesión se detuvo frente a él, y el resplandor dejó ver que las capuchas, en lugar de rostros, ocultaban espantosas calaveras. ¡Ay de ti, mal juez! Escuchó don Alfonso antes de caer desmayado. Al día siguiente, uno de sus criados lo encontraría inconsciente. El impacto fue tan grande en el estricto juez que a los pocos días dimitió a su cargo y se convirtió en novicio de la Compañía de Jesús, en cuyo claustro pasaría sus últimos años.